¿Qué te trae por aquí? De ninguna manera puedes entrar, ya que eres un extraño. Mi hijo y su esposa, que habían estado viviendo con nosotros, decidieron mudarse después de construir su nueva casa unifamiliar. Su casa ya estaba terminada, y hoy fue la fiesta de inauguración. Amigos, decidí ir a celebrar, pero mi hijo y su esposa me rechazaron en la puerta diciéndome algo increíble. Si realmente quieres entrar, tienes que pagar una tarifa de entrada de 1,300 pesos. Sus palabras fueron tan escandalosas que me quedé atónita. ¿Cómo podían llamarme extraña cuando soy su suegra? Vivimos juntos hasta hace poco. Y ahora, para entrar a su fiesta de inauguración, me piden pagar una cantidad tan exorbitante. Mientras ella sonreía, yo trataba de digerir lo que acababa de escuchar. Una ira furiosa comenzó a apoderarse de mí. Me hervía por dentro al pensar en lo grosera que siempre había sido conmigo. Cuando vivíamos juntas, me miraba con desprecio, me gritaba y me trataba como si fuera una sirvienta. Me hacía hacer las tareas del hogar y cuidar a los nietos, especialmente a los nietos, con quienes me dejaba sola constantemente. Mi hijo, por su parte, estaba completamente de su lado. No podía creerlo. Solíamos ser tan cercanos antes de su matrimonio. No pude soportarlo más, así que decidí darles una lección. Con una expresión en blanco, los miré y les dije, está bien, me voy a casa. Mi hijo y su esposa me ignoraron, incluso se rieron, sintiéndose victoriosos. Les di la espalda y me dirigí directamente a un lugar en particular. 3 días después, algo cambió. Oye, ¿qué está pasando? Fue lo primero que escuché cuando mi hijo y su esposa entraron corriendo a nuestra casa con cara de pánico. Me llamo Grace. Desde que mi único hijo, Jack, consiguió un trabajo y se mudó, he estado viviendo con mi esposo en una casa espaciosa. Aunque digo que es mi hijo, no hay relación de sangre entre nosotros. Nació de mi esposo y su exesposa, pero, independientemente de no ser parientes de sangre, lo he amado como a mi propio hijo. Él también me ha querido como a su verdadera madre. Desde que mi hijo se independizó, me he sentido un poco sola, pero también he disfrutado de la libertad. Dejé de ser madre a tiempo completo y me he dedicado más a mi trabajo. Mi esposo y yo trabajamos en una empresa familiar dirigida por su hermano. Es un negocio pequeño, pero ambos tenemos puestos allí. Gracias a que ambos trabajamos y mantenemos nuestras posiciones, creo que vivimos una vida relativamente acomodada. Llevábamos una vida normal y feliz, pero nunca esperé enfrentar una situación como la que se nos presentó. La vida es impredecible. 3 años después de comenzar su trabajo, mi hijo se casó con una mujer que también trabaja en la misma empresa. Ella es una mujer hermosa, con una gran figura, y cualquiera diría que es encantadora. Cuando los vi sonreírse el uno al otro durante la reunión familiar y en la boda, me sentí muy tranquila. Un tiempo después de su matrimonio, recibí la noticia de que mi nuera estaba embarazada. Oh, felicidades. ¿Cuándo nacerá el bebé?, pregunté emocionada. Gracias. La fecha de parto aún está bastante lejana. ¿Está todo bien? Suenas muy deprimida, le dije, feliz por la noticia de mi primer nieto. Lo felicité sinceramente, pero su voz sonaba sombría. Le pregunté si había algún problema. Y empezó a hablar con voz débil. En realidad, según mi hijo, su esposa está muy orgullosa de su apariencia. Desde que quedó embarazada, no soporta ver cómo su vientre crece y su figura cambia. Se está volviendo más completa, y eso la tiene cada vez más histérica. Cada noche, se sube a la báscula, se mira al espejo y grita. Mi hijo intenta consolarla diciéndole que esos cambios son una prueba de que el bebé está creciendo. Bueno, no es que hayas ganado peso, le dice, pero parece que nada de eso la tranquiliza. Mi nuera empezó a ver a mi hijo como un esposo que no entiende sus problemas, y su irritación solo iba creciendo. Al final, no podía soportar su abuso verbal diario, y mi hijo se sintió completamente abrumado. No puedo con esto solo, por favor, ayúdenme, nos pidió entre lágrimas, suplicando que los dejáramos mudarse con nosotros. Honestamente, no creí que mudarse con nosotros fuera a ayudar a mi nuera. Le dije que no podíamos ofrecerles mucho apoyo porque estábamos ocupados trabajando durante el día. Sin embargo, al escuchar la súplica de mi hijo y viendo que podría colapsar si seguía viviendo solo con ella, consulté con mi esposo. Decidimos dejarlos mudarse con nosotros. Desde el día en que mi hijo y su esposa se mudaron a nuestra casa, mi impresión de mi nuera empeoró. Lo primero que dijo al llegar fue un comentario despectivo sobre nuestra casa.
¿Qué pasa con esta casa? Es tan vieja y sucia. Y además hace frío. Ah, qué horror. Hubiera preferido un apartamento pequeño. Nuestra casa es de estilo americano y ha estado en la familia desde la época del abuelo de mi esposo. Tiene un encanto pintoresco, pero es verdad que también es antigua en muchos sentidos. Hay huecos por donde entra el viento. Así que, aunque no podía negar sus quejas, me pareció increíblemente grosero que se quejara tan descaradamente frente a nosotros, los dueños y sus suegros. Pero su mala conducta no se detuvo ahí. Oye, suegra, ¿puedes preparar la cena rápido y asegurarte de limpiar bien? Es inaceptable que se acumule polvo en la casa. ¿Qué tal si algo le pasa al bebé que está por nacer? Mi nuera comenzó a tratarme como si fuera una sirvienta, lanzándome comentarios despectivos. Una vez la reprendí por su actitud, pero me respondió: estoy embarazada. ¿Qué pasa si algo le pasa a Gary por mi estrés? Se negó a cambiar su comportamiento irrespetuoso, aunque pensé que era muy poco probable que algo realmente le pasara al bebé solo por eso. También es cierto que las mujeres embarazadas son delicadas y no se les puede tomar a la ligera. Esperaba que su actitud mejorara después de dar a luz. Me decía a mí misma que seguramente estaba irritable porque las cosas no salían como ella quería durante el embarazo. Las hormonas deben estar afectándola, pensé. Con eso en mente, decidí aguantar en silencio su tiranía, aunque me costaba mucho. Unos meses después de que mi hijo y su esposa se mudaron con nosotros, mi nuera dio a luz a un bebé sano. Mi esposo y yo estábamos muy felices por el nacimiento de nuestro tan esperado primer nieto. Mi nieto estaba exhausto por el parto. Mi nuera, que normalmente es ruidosa, estuvo tranquila por un tiempo después de dar a luz, lo que nos permitió disfrutar de un breve periodo de paz. Sin embargo, aproximadamente un mes después del nacimiento de mi nieto, nuestro hogar se volvió aún más miserable que antes. Poco después de su nacimiento, mi esposo murió en un accidente de tráfico. Aturdida por la repentina pérdida de mi esposo, logré organizar su funeral. Al regresar a casa después de la ceremonia, encontré a mi nuera sentada en el sofá donde solía sentarse mi esposo. Ella no había asistido al funeral, diciendo que estaba agotada por el posparto. Cuando notó que había regresado, me lanzó insultos. Ahora que él no está aquí, incluso si casi nunca estaba en casa por el trabajo, la casa se siente mucho más espaciosa. Es como un soplo de aire fresco. No podía creer las palabras que acababa de decir con tanto descaro. Dudé de mis oídos, pero ella continuó denigrando a mi difunto esposo, faltándole claramente el respeto. Aunque mi esposo era un adicto al trabajo, yo lo respetaba y lo amaba por su dedicación. Fue exasperante escuchar a mi nuera ridiculizarlo, alguien a quien apenas conoció y de quien se quejaba todos los días. Justo cuando estaba a punto de discutir, mi hijo dijo algo que me dejó atónita. Es verdad, mamá. Él nunca estaba en casa, pero siempre regañaba. Eso era molesto. No solo no defendió a su padre, sino que se unió a su esposa para burlarse de él. Yo había esperado que la reprendiera, pero en lugar de eso, hizo exactamente lo contrario. Me quedé aturdida y sin palabras mientras ellos decían lo que querían y se retiraban a su dormitorio. A partir de ese momento, el comportamiento de mi hijo cambió drásticamente. Siempre se quedaba callado mientras su esposa me faltaba al respeto y actuaba mal. Nunca la llamaba la atención, aunque sabía que estaba equivocada. Después de la muerte de mi esposo, él empezó a estar completamente de acuerdo con ella. Incluso comenzó a reprenderme y a darme órdenes. Mi hijo, que nunca había sido rebelde y con quien había tenido una buena relación desde su infancia, ahora actuaba terriblemente. Pensé que quizá su comportamiento era resultado de la influencia de su esposa, pero parecía que yo era la única que sentía que él había cambiado. Un día, mi nuera me enfrentó directamente. Sé que no eres la verdadera madre de Jack, ¿verdad? Escuché que él nunca te vio realmente como una madre. Además, actúas como si lo fueras y siempre lo estás molestando. Dijo que solo te soportaba por su papá, pero que en realidad quería irse de casa. Sus palabras me hicieron sentir como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. No podía creer que mi hijo pensara en mí de esa manera. Sonriendo, me dijo: por eso tampoco tengo motivos para respetarte. Y se fue. Me quedé allí, atónita, viendo cómo se alejaba. El comportamiento de mi hijo y su esposa empeoró. No solo me lanzaban insultos, sino que también me dejaban a su hijo y se iban a jugar. Ignoraban completamente mi situación y salían día y noche diciendo que iban con amigos, de compras o incluso a beber. A veces,
Se iban de viaje durante 2 días los fines de semana. ¿En qué estaban pensando? Dejaban a su bebé lactante conmigo y se iban como si nada. Cada vez que me dejaban al bebé, yo protestaba, pero no me escuchaban. Al contrario, me decían, deberías sentirte privilegiada de pasar tiempo con tu adorable nieto. Lo peor era que me dejaban al bebé llorando por las noches. Oye, estaba durmiendo bien y me despertaste. Haz que deje de llorar rápido. No puedo soportar que mi sueño se vea interrumpido todas las noches. Asegúrate de que lo cuides bien para que no llore. Les expliqué que es normal que un bebé llore por la noche, no importa cuánto lo cuide durante el día. Pero ellos simplemente me ignoraban y descargaban toda la responsabilidad en mí, como si no tuvieran conciencia de lo que implica ser padres. Aunque sentía un enojo justificado, si me negaba a cuidar al bebé, ellos me hacían sentir como si fuera la mala del cuento. Para cuidar a mi nieto, que probablemente quedaría desatendido si no lo hacía, no tuve más remedio que encargarme de él como me lo pedían mi hijo y su esposa. A medida que pasó el tiempo, los años también pasaron. Mi nieto creció sano y comenzó a ser menos demandante. Era realmente adorable. Aún así, mi hijo y su esposa seguían dejándome al nieto mientras ellos continuaban con su estilo de vida, saliendo todo el tiempo. Un día, cuando ese tipo de días ya se habían convertido en algo normal, mi nuera de repente comenzó a ser irracional. Ya he tenido suficiente. Esta casa vieja y destartalada me está volviendo loca. Desde que nos mudamos juntos, ella se había quejado de nuestra casa, pero esta vez parecía más decidida. Tal vez ya no soportaba la casa o quizá porque ya no necesitaban tanto dejar al niño conmigo, de repente empezó a insistir en que quería mudarse a una casa nueva y hermosa. Para mi sorpresa, mi hijo se unió a su queja. La verdad, yo también he soportado vivir en esta casa vieja por mucho tiempo. Ambos empezaron a expresar su deseo de mudarse. Aunque se quejaban, yo realmente pensé que no lo harían. Traté de ignorar sus comentarios y seguir con mi vida. Sin embargo, unos meses después, mi hijo y su esposa lo hicieron realidad. Compraron un terreno en una zona exclusiva del centro de la ciudad y comenzaron a construir una nueva casa. Por fin podemos despedirnos de esta casa vieja y fea, dijeron, felices. Aunque tenía mis propios pensamientos al respecto, suspiré aliviada, pensando que finalmente estaría libre de ellos. El día que su nueva casa quedó terminada, decidí visitarlos para ver la casa y celebrar con ellos. Cuando llegué, me encontré con... Había mucha gente en la casa, incluidos los amigos de mi nuera y sus padres. Rodeados de tantos invitados, mi hijo y su esposa mostraban con orgullo su nueva casa. Parecían ocupados, así que, después de dar un recorrido rápido por la casa, decidí irme. Cuando me acerqué a ellos para despedirme, noté cómo su actitud cambió. Mostraron su desagrado y me rechazaron de inmediato. ¿Qué haces aquí?, dijo mi nuera. No puedes entrar, eres una extraña. Atónita por esas palabras, me quedé sin habla. Entonces, como si hubiera tenido una idea maravillosa, ella sonrió y dijo, bueno, si de verdad quieres entrar, tendrás que pagar una tarifa de entrada de 1,300 pesos. Esa petición tan absurda me dejó completamente sorprendida. Me llamaron extraña cuando soy su suegra y, hasta hace poco, habíamos vivido juntas. Ahora me pedían pagar para entrar a la inauguración de su casa y, para colmo, una cantidad tan exagerada. Mientras ella seguía sonriendo, yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Una furia comenzó a invadirme al recordar cómo siempre había sido increíblemente grosera conmigo, incluso cuando vivíamos juntas. Me miraba con desprecio, me insultaba y me trataba como si fuera su sirvienta. Me hacía hacer todas las tareas del hogar y cuidar a mis nietos. Muchas veces los dejaba conmigo para salir de paseo, sin importarle mi tiempo ni mi descanso. Mi hijo, por su parte, siempre estuvo de su lado, y eso me dolía mucho. Era difícil creer que, antes de su matrimonio, éramos una familia unida. Podía ser cierto que él no me veía como su verdadera madre, pero yo lo había criado con todo el amor posible, como si fuera mi propio hijo. Sin embargo, después de la muerte de mi esposo, mi hijo dejó de fingir y comenzó a tratarme con frialdad y superficialidad. ¿No sienten ni un poco de gratitud por cómo los crié? Me sentí como si mi bondad hubiera sido recompensada con traición. La ira me invadió, no podía soportarlo más, y decidí que iba a vengarme. Con la expresión en blanco, los miré y les dije, está bien, entonces me voy a casa. Ellos respondieron, oh, ¿vienes hasta aquí y no entras? Bueno, está bien, no vuelvas nunca más.
Se rieron a carcajadas mientras me echaban de su nuevo hogar, dándome la espalda. Volví a mi casa, y luego me dirigí directamente al banco. 3 días después, mi hijo y su esposa llegaron corriendo a nuestra casa con caras largas, irrumpiendo como si fueran a derribar la puerta. Los atendí fuera de la entrada y no los dejé entrar. Por favor, dejen de gritar así, están molestando a los vecinos, cállense. El verdadero problema aquí es, ¿por qué nuestra cuenta bancaria está vacía? Les reprendí sin tratar de ocultar mi enojo. Pero mi nuera, bruscamente, respondió como si mi actitud no importara. La cuenta bancaria está vacía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Reprimí el impulso de reír y, con calma, respondí, oh, la cuenta bancaria. Transferí todo el dinero a otro banco. A partir de ahora, tendréis que pagar por vuestra cuenta todo, gastos, hipoteca, ropa, bebidas. Al escuchar mi respuesta, mi hijo y su esposa se quedaron sin palabras. De hecho, desde que comenzaron a vivir con nosotros, usaron mi cuenta bancaria para todo, no solo para gastos de manutención y crianza de los hijos, sino también para ropa, marcas de lujo e incluso el pago inicial y la compra del terreno para su casa nueva. Todo había salido de mi cuenta. Mirando atrás, ojalá no lo hubiera hecho. Los malcrié mucho, pero desde que me volví a casar con mi esposo, siempre sentí simpatía por ellos. Mi hijo perdió a su madre biológica cuando era joven, y justo después de que nació su propio hijo, perdió a su padre. Aunque no teníamos ninguna conexión sanguínea, yo quería apoyarlo como madre. De hecho, pensaba que tenía que hacerlo. A pesar de que me insultaban y me trataban terriblemente, lo soporté y traté de hacer todo lo que pude por él, pensando que esa era mi manera de demostrarle amor. Sin embargo, con este nuevo incidente en la casa, finalmente me quedé sin paciencia. Si mi hijo se había convertido en una persona tan tonta, entonces estaba acabada. Tal vez mi esposo había anticipado algo así. El día llegaría tarde o temprano, antes de que él falleciera. Me dijo que si algo me pasaba, cortaría lazos con mi hijo y su esposa. Cuando escuché esas palabras por primera vez, no tenía malos sentimientos hacia mi hijo ni su esposa, así que me sorprendí y le pregunté por qué decía eso. Entonces, mi esposo me explicó que sentía que mi hijo no tomaba buenas decisiones en la vida, y que la esposa que eligió también era una persona problemática. Habló de episodios específicos, pero en ese momento no podía creer que actuaran de esa manera, y dudé de la intuición de mi esposo. El tono fuerte que utilizó, inusualmente firme para él, fue algo que nunca olvidaré. Desde que él falleció, esas palabras han quedado grabadas en el fondo de mi mente. Cada vez que mi hijo y su esposa me trataban horrible, yo oraba y hablaba con el retrato de mi esposo. Esta vez también, después de decirme a mí misma que era hora de dejar ir a mi hijo, me dirigí al banco, tal vez porque me habían cortado la cuenta bancaria que ellos usaban libremente hasta ese momento. Me pareció que ya era demasiado para ellos. Mientras mi hijo y su esposa estaban allí, se enfrentaron a mí. ¿Eso es todo lo que querías decir?, preguntaron. Si es así, por favor vete. Pero cuando traté de entrar a la casa, mi hijo intentó detenerme agarrando la puerta. Le golpeé la mano y les dije, lo siento, pero esta casa está fuera del alcance de los extraños. Lo consideraría si pagan una tarifa de entrada de 1,300 pesos, usando las mismas palabras que su esposa me había dicho antes. Ellos estaban atónitos, parecían indignados, pero al final se fueron sin decir una palabra. Pensé que finalmente estaba libre de problemas, pero no fue tan simple. Al día siguiente, mi hijo y su esposa vinieron a visitarnos a casa nuevamente. Buenos días, mamá, perdón por lo de ayer. Parece que ambos nos pusimos un poco nerviosos. ¿Estás enojada? Oh, pareces cansada. Mamá, ¿puedo darte un masaje en los hombros? Su tono había cambiado por completo desde ayer. Estaba tratando de ver cómo me sentía. Su esposa, que nunca antes me había llamado suegra, ahora usaba ese término mientras hacía gestos pícaros, claramente tratando de ganarse mi favor. En lugar de disculparse de verdad por lo que habían hecho, trataban superficialmente de agradarme para mejorar su situación, pero eso no significaba nada. A menos que sean superficiales, probablemente no pensaron que hablaba en serio sobre repudiarlos. Estaba tan disgustado que no pude decir nada, pero su actitud excesivamente amistosa fue tan molesta que los rechacé sin rodeos. No importa cuánto intenten halagarme, ahora no lo haré. No te doy ni un centavo más, por favor, vete. Al darse cuenta de que sus halagos no funcionaban, dejaron caer sus sonrisas falsas y empezaron a gritar con ira. ¿Quién te crees que eres? Actúas como si fueras superior y poderoso. Después de que te mostramos respeto, no te pongas descarada con nosotros, vieja tonta. Solo danos el dinero.
Su verdadera naturaleza salió a la luz y empezaron a lanzarme insultos insoportables. Su comportamiento no tenía decencia. Fue horrible. Mientras pensaba en pedir ayuda porque se estaban convirtiendo en una verdadera molestia para el vecindario, mi nuera gritó, «No me ignores», y tiró una planta en maceta al suelo, destrozándola. Después de un momento de silencio, mi hijo gritó de nuevo, «Sigue adelante y muérete ya, vieja bruja, entonces todo tu dinero será mío». Mi nuera asintió con la cabeza en acuerdo con él. Me quedé atónito por sus palabras y su actitud. Mi hijo creía que heredaría todo. Cuando entendí lo que había dicho, no pude evitar reírme a carcajadas. Parecían completamente equivocados. ¿De qué hablas? No tengo ningún derecho a herencia. No inventen cosas. Se negaron a creerme, pero cuando les expliqué la verdad, sus caras se pusieron pálidas. La verdad es que nunca adopté legalmente a mi hijo. Legalmente. Él es solo el hijastro de mi esposo y no tiene derecho sobre mi patrimonio. Para que mi hijo tenga derechos de herencia, tendría que adoptarlo o escribir un testamento. Y por supuesto, no tengo intención de hacer un testamento. La única opción que quedaba sería la adopción, pero ya presenté una declaración de no aceptación para evitarlo. En otras palabras, a menos que cambie de opinión, no hay forma de que mi hijo pueda heredar mi patrimonio. Así que, incluso si me muero, no le daré nada. Si entiendes esto, por favor vete rápido. Pero confiando completamente en que heredarían mi patrimonio, el hecho de enterarse fue un gran shock para ellos. Se quedaron sin palabras y sorprendidos. A pesar de que les insistí que se fueran, mi hijo y su esposa no lo hacían. Exasperada, tomé mi teléfono y llamé. Hola, ¿es la policía? En realidad, una planta en maceta en mi casa se rompió. Sí, los culpables todavía están aquí frente a mí. ¿Podrían venir a arrestarlos rápidamente? Llamé a la estación de policía más cercana, reportando el daño a la planta en maceta por parte de mi nuera como daño a la propiedad. Al darse cuenta de que los habían denunciado, temblaron y salieron corriendo de mi casa antes de que llegara la policía. Al verlos huir tan rápidamente, finalmente sentí que los problemas que me habían atormentado durante años se resolvían, y suspiré aliviada. Más tarde, aunque la planta en maceta estaba rota, decidí no presentar cargos, ya que no había lesiones y solo quería que mi hijo y su esposa se alejaran de mi casa. Considerando que la planta no era tan cara, decidí que era mejor dejar pasar las cosas sin hacer un gran esfuerzo. Después de un tiempo, escuché por ahí que mi hijo y su esposa siguieron con su estilo de vida extravagante, que casi los arruina. Pensaron que todavía había dinero en la cuenta de mi hijo, pero mi nuera no dejó de gastar y usó sus tarjetas de crédito. Calculó mal, ya que no quedaba mucho ahorro en la cuenta de mi hijo. Como resultado, mi hijo no pudo mantenerse al día con la hipoteca de su nueva casa ni con los gastos de su esposa, y comenzó a acumular deudas. Las deudas se volvieron tan grandes que, en su desesperación, mi hijo incluso malversó dinero de su empresa. Lo atraparon rápidamente y lo despidieron de su trabajo. Ahora, ahogado en deudas y sin empleo, mi nuera exigió el divorcio, dando a entender que ya no lo necesitaba. Sin embargo, mi hijo se negó a aceptarlo y la pelea finalmente llevó a una demanda. Sorprendentemente, durante la batalla legal se reveló que el nieto no era hijo de mi hijo. En otras palabras, mi nuera engañó a mi hijo. Esto añadió aún más problemas financieros a la situación, haciendo que el divorcio fuera aún más complicado. Aún están atrapados en una desagradable disputa legal, lanzándose insultos el uno al otro. En cuanto a mí, me he liberado de todos los problemas con la familia de mi hijo, que habían sido un dolor de cabeza durante años, y he podido concentrarme más en mi trabajo. Como resultado, las ventas de nuestra empresa se han multiplicado y tanto el personal como mi propia reputación han mejorado. Ya no hay más promociones ni aumentos salariales, pero de todos modos no estoy tan interesada en eso. En cambio, quiero trabajar más duro para los empleados que me admiran. Ahora, solo en la casa espaciosa que compartí con mi difunto esposo. Sigo viviendo aquí todos los días. Hablo con mi esposo en el retrato y paso mis días en paz.